Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica. Que el Señor les bendiga y les guarde con su santo favor, con su santa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el primer día en el que nosotros estamos orando bajo esta temática que el Señor nos ha permitido, nos ha inspirado a la luz de su Espíritu Santo por el escuchar de su palabra. Vayan las bendiciones para todos los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Abra su corazón y reciba la bendición. Si no se ha suscrito, suscríbase. Deje su comentario, deje su me gusta y comparta con otros hermanos esta gran bendición que el Señor nos quiere dar en estos 3 días, orando contra el desánimo espiritual. En Isaías capítulo 40, versículo 31, mis hermanos, hay una gran promesa de fortaleza para los que están cansados, para los que están desanimados, para los que no encuentran fuerza en el Señor en medio de sus procesos. Ciertamente esta palabra, mis hermanos, nosotros debemos tenerla grabadas en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestra alma, en nuestra casa, por todos lados. Recordar las promesas de Dios. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este texto, mis hermanos, nos promete una fuerza renovadora de manera sobrenatural, como dice ese canto que está inspirado precisamente en Isaías 40:31. Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito Dios. Hermano, aunque tú estés corriendo, no te cansarás. Aunque tú estés caminando, no te vas a fatigar. Aunque estés subiendo la montaña, el Everest de la deuda, el Everest del dolor, del sufrimiento, del cáncer, de la necesidad, bendito Dios, del desánimo espiritual. El Señor ha prometido que los que esperan en Él, aleluya, renovarán sus fuerzas, bendito Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, escucha esta palabra del Señor hoy y haz la vida en tu vida. Escucha lo que el Señor tu Dios te dice, hermano. El Señor te levanta, el Señor te dice: yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Renovarán sus fuerzas, bendito Dios, aunque estés abatido por los problemas, por las situaciones. Cuántas situaciones, por la depresión, por la ansiedad. Hermano, levántate en el Señor, bendito Dios. Y vamos en este día a invocar al Espíritu Santo y vamos a decirle que venga a los desanimados, que venga a los que necesitan fuerzas, porque todos, mis hermanos, yo no sé usted, pero en este momento en el que estamos haciendo este tiempo de oración, yo quiero decirles que yo necesito de la fortaleza de Dios. Yo en este momento necesito que el Señor renueve mis fuerzas, que el Espíritu Santo venga en mí, me llene, me libere, me renueve. Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón, Espíritu Santo, ven a renovar mis fuerzas. Ven, Espíritu Santo, quiero ser lleno de tu presencia, quiero ser lleno de tu gracia, Espíritu Santo, quiero ser renovado en ti, Espíritu Santo, quiero ser lavado en ti, Espíritu de Dios, quiero vivir en tu presencia, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este día, ven a llenarnos, Espíritu Santo, de tu santa presencia, de tu santa fuerza, Espíritu Santo, de tu santa unción, Espíritu Santo, fluye en nosotros. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ti en este día, Espíritu Santo. Necesitamos, Espíritu Santo, de tu fuerza, Espíritu Santo. Necesitamos de tu aliento de vida, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo.
Derrámate en nosotros, hermano, llama al Espíritu Santo, dile: ven esperanza mía, ven fuerza mía en este día, ven Espíritu Santo, te necesito en mi vida, te necesito con tu fuerza, Espíritu Santo, necesito tu aliento, Espíritu Santo, porque en ti busco protección, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ponme a salvo, ven Espíritu Santo, escúchame, sálvame Espíritu Santo, sé tú mi roca, Espíritu Santo de Dios, sé tú mi castillo de refugio, sé tú mi salvación, Espíritu Santo de Dios. Quiero ser lleno totalmente de ti, Espíritu Santo, que mis sentidos, que mis sentimientos, que mis emociones, Espíritu Santo, sean llenos de tu gracia, de tu poder, Espíritu Santo, que abunde en mí tu paz, Espíritu Santo, que abunde en mí tus santos dones, tus carismas, Espíritu Santo, tus fuerzas, Espíritu Santo, que yo sea totalmente lleno, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, quiero tu grandeza, quiero tu poder en mi vida, Espíritu Santo, quiero tu gracia. Quiero tu misericordia, Espíritu Santo. Quiero ser lleno totalmente de ti, Espíritu Santo. Quiero tu gracia, Espíritu Santo. Quiero tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Espíritu Santo. Y quiero un derramar de tu gracia. Quiero un derramar de tu misericordia, Espíritu Santo. Concédenos la justicia, Espíritu Santo. Concédenos levantarnos, Espíritu Santo. Renovar nuestras fuerzas en ti, Espíritu de Dios. Concédenos, Espíritu Santo, ser levantados en tus fuerzas, Espíritu Santo, ser levantados en tu misericordia, Espíritu Santo. Fluye en nosotros, Espíritu Santo. Ven Espíritu Paráclito, ven Consolador, ven Espíritu que renueva, ven Espíritu que lava, ven Espíritu Santo que reconforta nuestra alma. Ven Espíritu Santo de Dios, queremos ser totalmente llenos de ti. Ven, abrázanos en tu fuego de amor, Espíritu Santo. Ábrenos al tesoro de tus gracias, ábrenos al tesoro de la fortaleza, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos con tus santas inspiraciones. Espíritu Santo, ábrenos el tesoro de la santidad, ábrenos el tesoro de la caridad. Espíritu Santo, queremos ser llenos de ti. Llena el universo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que llena a los que están desanimados, a los que necesitan fuerza, Espíritu Santo, a los que no tienen auxilio. Fuente de agua viva, tú eres el agua viva, Espíritu Santo. Tú eres el agua pura, Espíritu Santo. Inúndanos de ti totalmente, Espíritu Santo. Espíritu Santo, inúndanos en este día, donde Dios Altísimo. Bendito Espíritu de amor, bendito Espíritu de verdad, bendito tu fuego abrasador, autor de todo bien. Obra en nosotros, Espíritu Santo, con tu fortaleza. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones para escuchar la palabra, para abrir nuestro corazón a tu presencia, Señor, para estar en ti, para glorificarte a ti, para alabarte a ti, Espíritu Santo. Te bendecimos y te glorificamos, Espíritu Santo, porque nuevas fuerzas nosotros recibiremos en tu presencia, Señor. Nuevas fuerzas recibiremos en tu gracia, nuevas fuerzas recibiremos, Señor Jesús, en tu bondad, Señor, en tu gracia, Señor. Bendita tus fuerzas, Señor Jesús, esa gracia, Señor, renovadora. Bendito Dios, de manera sobrenatural, Señor. Oh, bendito tú eres, Señor. Bendita sea tu fuerza, Señor. Que en este día, Señor, podamos elevarnos, Señor, como el águila. Podamos correr sin fatiga, Señor Jesús. Bendito sea, Señor, tu gracia, Señor. Que podamos, Señor, recibir tu gracia, Señor, tu poder y tu misericordia, Señor. Que podamos estar escondidos en tu presencia, Señor, que cuando estemos exhaustos, Señor, agotados por las circunstancias de la vida, Señor, bendito Dios, cuando estamos débiles en nuestro cuerpo, Señor, bendito Dios, y también en nuestro espíritu, Señor, bendito Dios, Señor, tú eres nuestro Dios eterno, tú eres el creador de los confines de la tierra, Señor, no se fatiga ni se cansa. Oh, bendito Dios, el que guarda de ti, hermano y hermana, el que guarda de tu entrada y salidas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vengan a mí
Los que están cansados, vengan a mí. Los que están perturbados, bendito Dios, porque Él da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas, Él aumenta el vigor, bendito Dios. Este es el Dios, bendito Dios, el de la fuerza. El Dios que ayuda a los débiles. El Dios que ayuda a los cansados, a los que están, bendito Dios, necesitados de la gracia, la gloria de Dios. Bendito Dios, no es solo que tiene poder, hermano, sino que le encanta usarlo, bendito Dios, ese poder para ayudarnos, para levantarnos, bendito Dios, para que seamos levantados en el Señor. Oh, bendita tu presencia, Señor. Oh, bendita tu gracia, Señor, que nosotros podamos, Señor, descansar en ti, amarte a ti, bendecirte a ti, Señor, y glorificarte a ti en tu presencia, Señor. Bendito tú eres, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor, porque tú estás levantado, Señor, porque tú estás fortaleciendo, Señor, con tu espíritu. Tú fortaleces con tu gracia, tú fortaleces, Señor, en el diluvio, en la tormenta, Señor. Tú levantas al que sufre, al caído, al que no encuentra sosiego, Señor, al que no encuentra paz, Señor. Bendito el hombre que se acoge a ti, que se acoge a tu misericordia, que se acoge a tu presencia, Señor. Bendito tú eres, mi Señor, roca eterna, Dios de victoria, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de misericordia. ¿A dónde iremos fuera de ti, Señor de los ejércitos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si solamente tú liberas, Señor? Aleluya. Oh, bendito eres, Señor, maravillosa tu fuerza, Señor. Maravilloso tu poder, Señor. Te bendecimos, Señor, porque está derramando fuerza en nosotros, porque nos está liberando, porque nos estás bendiciendo con la paz, Señor, en este día. Bendita tu fuerza sanadora, fuerza liberadora, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Te amamos, amamos tu presencia, Señor. Bendito tú eres, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos y hermanas. Grande fortaleza, grande es el Señor, fortaleza es su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ama, que nos bendice y que nos prospera con la santa paz. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Qué presencia, mis hermanos. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Sienta el cuidado de Dios, sienta la gracia de Dios y sienta el amor del Señor. Iniciando en este día, mis hermanos y hermanas, bendito Dios, póngase en actitud de oración, tenga ahí para que reflexione y escuche la palabra de Dios que tenemos en este día para dar la gloria y la honra al Señor. Y estamos hablando en este primer día sobre el desánimo espiritual y orando para que el Señor nos levante grandemente con él. Y precisamente el desánimo es ese desaliento, mis hermanos, esa falta de ánimo, ese sentimiento de fuerza que nosotros desfallecemos. Es como lo que nosotros decimos, ya no puedo más. Y en nuestra vida cotidiana, nosotros, mis hermanos, en nuestras vidas experimentamos el desánimo. Cuando en muchas oportunidades, cuando nosotros estamos enfrentando muchísimas circunstancias que se nos presentan. Quizás en la muerte de un familiar, en los problemas económicos, en las deudas, en las necesidades, en tantas situaciones que nosotros tenemos, mis hermanos, en tantos problemas que se nos presentan en la vida. Todo lo que usted piensa en problema, esas situaciones hace que nuestra rutina se convierta pesada. Y ahí es importante cuando nosotros perdemos el contacto con las cosas importantes de la vida, cuando nosotros nos sentimos solos. A veces, incluso en nuestras relaciones interpersonales, nosotros podemos experimentarlo por la falta de comunicación, mis hermanos, por el individualismo, por la presión social. Mis hermanos, la vida espiritual, nuestra fe, es una relación con la persona divina, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el desánimo espiritual
no es sinónimo de dejar la vida cristiana. Es importante que usted sepa eso. Y volver a la vida antigua, a vivir en el pecado. Puedes estar viviendo una vida piadosa, pero experimentar una gran dificultad para emprender el seguimiento de Cristo. Y el sentimiento de que todo se hace cuesta arriba. Nosotros podemos ver, por ejemplo, sinónimos del desánimo espiritual. Algunos síntomas, por ejemplo, que nos van a permitir reconocer si nosotros estamos atravesando por etapa de desánimo. Por ejemplo, el cansancio. Un cansancio, fuerte agotamiento mental y espiritual. Y sentimos la sensación de que todo requiere un sobreesfuerzo humano. A veces, y si usted está experimentando la pérdida de rumbo, te dejas llevar por la rutina, cede a lo que el mundo te ofrece, malgasta tu tiempo, caes rápidamente en esa tentación que siempre te acecha. Y otra cosa también del desánimo espiritual son los pensamientos negativos. Porque cuando ahí se manifiesta, cuando nosotros dejamos de encontrarle sentido a nuestra fe y nos replanteamos certezas que Dios te había mostrado con claridad. Ahí nos preguntamos, ¿y será cierto que Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué ir a la Eucaristía? ¿Para qué leer la palabra? Si aquellos que están fuera de Dios están mejor que yo. Puedes llegar a decir, Dios no me ayuda, Dios se ha olvidado de mí, Dios está dormido, Dios no me escucha. Mis hermanos, preguntemos hoy en este día, ¿qué es? Y ya cuando el Señor nos ha dicho a nosotros que en Él todas las cosas son posibles, otra vez nos convertimos nosotros en personas amargas. Y entonces ahí, cuando nosotros rompemos esa comunión con Dios, rompemos esa comunión con el Espíritu Santo, con la presencia, con la gracia del Señor que nos ama, del Dios que nos bendice. Entonces, tenga pendiente eso. Si usted siente un cansancio y una pérdida de rumbo y pensamientos negativos, usted, hermano, está en desánimo espiritual. Y en este día queremos estudiar la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, tomando la historia de Nehemías, que está en el capítulo 4 del libro de Nehemías, por si usted quiere buscarlo y leerlo. Aquí lo vamos a reflexionar. Antes de entrar en el contexto de esta palabra, quisiéramos decirle, mis hermanos, que hacerle un pequeño contexto histórico de Nehemías y de lo que acontecía para llegar al punto de cómo también podemos ver en la Biblia cómo los hombres de fe de aquel tiempo, de la Biblia, también tuvieron que pasar por momentos de desánimo espiritual. Pero no es un justificante, mis hermanos, para nosotros cuando estamos en desánimo espiritual decir, no, Nehemías también estuvo desanimado, yo también puedo estarlo. No, mis hermanos, nuestro deber es buscar la fuerza de Dios, pero eso lo tenemos que hablar más adelante. Porque también no podemos tener conmiseración, que me tengan pena porque yo tengo desánimo espiritual. Mis hermanos, aquí nos cuesta ser fuertes en el Señor, esperar en el Señor nuestro Dios, que es nuestra fuerza y que es nuestro auxilio y que es el que nos levanta. Entonces nosotros ya hemos dicho que vamos a tomar como referencia la historia de Nehemías en el capítulo 4. Entonces es importante que usted sepa que nos situamos exactamente en el tiempo cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén 150 años antes. Él lo que hizo fue, Nabucodonosor derribó los muros y quemó las puertas de la ciudad de Jerusalén. Quédese con la historia. Nabucodonosor destruyó toda Jerusalén, derribó los muros, que ya ustedes saben que era común, que en esa época las ciudades eran amuralladas porque se vivían peleando una contra otras y esa era la seguridad del pueblo.
de las ciudades, tener muros fortificados. Si usted, por ejemplo, si logra ir a España, puede encontrar ciudades que están fortificadas. Por ejemplo, la ciudad de Ávila tiene todavía en pie todos los muros, todas sus murallas y sus puertas. ¿Por qué? Porque era el temor, era la manera de protegerse contra los enemigos. Y entonces Nabucodonosor destruyó las puertas, los muros de Babilonia, de Jerusalén. Entonces los israelitas, ¿sabe qué hicieron? Mis hermanos, pasaron años y ellos no levantaron las murallas. Cuando ellos regresaron a Babilonia. Entonces esas murallas representaban a ellos, como hemos dicho, esa protección frente al enemigo. Porque había muchos problemas en esa época de guerras, de tormentas, de dificultades. Era la manera de ellos poder defenderse. Entonces, ya sabemos la historia de quién fue que destruyó los muros de Jerusalén. Y ya vamos por ahí pensando cómo se sentía el pueblo. Que era un pueblo que no estaba proactivo, que le hacía falta un líder, alguien que se parara en la brecha, alguien que tomara una decisión. Dentro de ese pueblo no había nadie que dijera, pero vamos a levantar los muros, estamos aquí, nos van a atacar en cualquier momento. Y el pueblo de Israel estaba todos los días asustado y vivían asustados por temor a que los fueran a agarrar, a que los asaltaran la ciudad y la destruyeran otra vez. Entonces aquí es donde entra Nehemías, que es un israelita que viene de la ciudad de Susa. Y Nehemías trabajaba en el palacio del rey Artajerjes. Entonces, Artajerjes era un buen rey, mis hermanos. Era un rey bueno, muy bueno. Inclusive, ustedes saben que como se destruyeron los muros, se destruyó el templo en Jerusalén, el rey Artajerjes le dio dinero a un hombre llamado Esdras para construir el templo de Jerusalén. Pero Esdras no levantó los muros caídos de la ciudad. Entonces, aquí entra algo importante de esta historia. 13 años después que el rey Artajerjes, el rey bueno que de esa época, le dio ese dinero a Esdras, entra en acción Nehemías. Nehemías era el copero principal del rey. Él era el que le servía el rey al vino. O sea, él tenía un trabajo importante. Él era el que se aseguraba de que el vino no tuviera, usted sabe, algún veneno o algo. Entonces, un día de estos, Hananí, el hermano de Nehemías, Hananí, vamos a decirle Hananí, y otros hombres fueron de Jerusalén a visitar a Nehemías. Ya, oiga ahí por donde viene, mis hermanos. A Hananí, el hermano de Nehemías, y otros hombres fueron a visitar a Nehemías allá donde él estaba con el rey Artajerjes. Y ahí ellos le dijeron, le contaron la dificultad de los israelitas que ellos tenían, de que los muros todavía estaban caídos. ¿Y qué le pasó a Nehemías, mis hermanos? Se puso triste y oró al Señor por eso. Oró, ay Señor, ayúdame. Ahí está la oración que Nehemías hizo al Señor, que pidió la gracia del Señor, que es considerado, lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Nehemías. Entonces, un día, cuando estaban Nehemías trabajando, el rey Artajerjes vio
a Nehemías triste y le preguntó, pero Nehemías, ¿por qué estás triste? Entonces, es ahí donde Nehemías le dice por qué él estaba triste. Le dice que él estaba triste por la mala condición de Jerusalén y porque los muros estaban caídos, mis hermanos. Hacían 152 años que se habían caído, que esos muros estaban en el suelo y nadie los había construido. Entonces el rey le preguntó a Artajerjes, recuérdese que Artajerjes era un rey muy bueno, y le preguntó, ¿y qué deseas? Y Nehemías le contestó y le dijo, déjame ir a Jerusalén para que yo pueda reconstruir los muros. Y como Artajerjes era tan bueno y bondadoso, le dio el permiso y le dijo, vete. ¿Y qué tú necesitas? Le ayudó con la madera para la reconstrucción de los muros. Entonces, mis hermanos, ahí comienza nuestra historia. Ya usted sabe lo que pasó. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, contó sus planes al pueblo y a esto le gustó la idea y luego comenzaron la obra de construcción de los muros que tenían 152 años en el suelo. Ya nosotros ahí, en este punto, vamos a ver esta historia bíblica con un enfoque al desánimo espiritual. Ya sabemos los antecedentes, qué fue que pasó y cuál es la historia, mis hermanos. Esto es una historia totalmente bíblica en el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, que está ahí. Entonces vamos a ver, esta historia está sumamente interesante. El día de mañana vamos a tener otra historia, el día 3 otra historia y así sucesivamente, mis hermanos. Entonces se pusieron manos a la obra, se comenzó la construcción de los muros y estaban construyendo los muros totalmente y todo. Y adivinen qué pasó, mis hermanos. Habían unos enemigos del pueblo y comenzaron a realizar burlas contra el pueblo. Escuche textualmente lo que dice el capítulo 4 del versículo de Nehemías. Escuche por dónde comenzó el desánimo de Nehemías y del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel que estaba reconstruyendo los muros junto con Nehemías. Escuche, hermano. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfurecido comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez o que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió, para colmo miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si sube en él. Ya, mis hermanos, escuchamos ahí el primer problema que se le presentó a este pueblo. Y ahí está, y entramos nosotros, palabras hirientes. Muchas personas le dicen palabras negativas. ¿Cuánto nos dicen a nosotros? Usted no va a poder. Tú eres un fracasado. Y ya ahí viene desánimo. Y el que se la cree las palabras negativas, traen desánimo espiritual. Ustedes no saben cantar al coro. Ustedes cantan mal. Ustedes hacen esto mal. Tú no sabes hacer esto y esto y esto. Palabras negativas, burlas. ¿Quiénes se han burlado de ti, hermanos? Te han intentado detenerte. Pregúntate. Con burlas. Miren lo que pasaba aquí, mis hermanos. Este pueblo estaba reconstruyendo los muros que tenían 152 años en el suelo. Y hasta que no vino alguien y se puso y se empantalonó y dijo, yo
voy a hacer esto en el nombre de Dios. Y claro, se desanimó, pero se levantó. Buscó su ayuda en el Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Oró. Ahí está la primera respuesta contra el desánimo espiritual. Orar. Orar, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Cuando vinieron los hombres y Hananí, el hermano de Nehemías. ¿Qué dice la palabra? Nehemías se pone muy triste y ora al Señor por eso. Hermano, ahí está la clave. Orar. No es que no nos vamos a desanimar, ni que ni que no se van a burlar de nosotros, ni que nos van a plantar la guerra, ni que nos van a perseguir. No, mis hermanos. Nos vamos a levantar porque Cristo nuestro Señor está con nosotros. Nos levanta y es nuestra fortaleza en los momentos de guerra. Lo malo es cuando nos quedamos en el suelo. Y a pesar de esto, él oró, Nehemías, pero estaba triste porque el rey le vio la cara triste. Y cuando recibió el permiso para irse a hacer lo de levantar estos muros, se levantó la prueba y comenzaron a burlarse. Usted escuchó las palabras que decían: estos muertos de hambre, ¿acaso piensan que se le va a permitir hacer sacrificios otra vez? Esos muros hasta una zorra los tumba. ¿Cuántas personas te han querido bajar tu ánimo? ¿Cuántas personas la enfermedad te ha querido destruir la fe? Bendita iría la bachata la maralajara maralariana. Levántate, hermano y hermana. Y ante la burla de los enemigos, usted sabe lo que hizo Nehemías. En vez de abrir la boca, en vez de maldecir, en vez de defenderse con sus propias palabras, ¿sabe lo que dice la palabra textualmente? Capítulo 4, versículo 4. Oración de Nehemías. Ante las burlas de sus enemigos, oró. ¿Y usted qué hace, hermano y hermana? Cuando alguien se burla de usted, usted se defiende y le dice hasta perro muerto, hasta del mar que se va a morir. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Escuche la oración que hizo Nehemías en medio de su dificultad. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni les borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Mis hermanos, esta oración es como un salmo de oración, como tienen parentesco a esos salmos que decía el rey David cuando era atacado por sus enemigos. Y más adelante siguieron las amenazas, hermano. ¿Qué te está amenazando a ti para tú estar desanimado en este día? Y sigue diciendo la palabra textualmente, hermano. Vayamos escuchando lo que Dios nos habla a través de esta lectura. Continuamos pues reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo. Escuche, hermano, a pesar de la burla de sus enemigos, el pueblo seguía trabajando con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat, Tobía, los árabes, los de Amón y los de Asdod, supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo. El enemigo de nuestras almas está enojado porque quiere que nosotros vivamos en depresión, en desánimo, en ataques de pánico.
Y oiga lo que dice, mis hermanos, lo que hicieron. Y todos formaron un plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ella. El trabajo que estaban haciendo los israelitas, ¿sabe lo que hicieron? Se prepararon para atacar, mis hermanos. ¿Y qué hizo Nehemías? Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Hermanos y hermanas, tenemos claves perfectas contra nuestros enemigos. Estamos en guardia día y noche contra los embates de este mundo. Y la gente de Judá decía: la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Ahí está, mis hermanos. Ahí está, ya lo que decía el pueblo de Israel. La fuerza del cargador desmaya ante la cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir una muralla. Ahí está. Lo que nosotros vemos en esta historia, mis hermanos, de lo que Dios nos quiere decir. Ya comenzaba el pueblo a estar preocupado. A estar preocupados y a pensar que no podían, mis hermanos. El pueblo de Israel vivía cerca de los enemigos. Y ese pueblo, mis hermanos, escuchaba todos los días, día tras día, el mensaje negativo. Y se lo iban transmitiendo a los demás. El enemigo a veces utiliza diferentes escenarios para atacarnos. Y nosotros deberíamos de preguntarnos hoy si nosotros estamos siendo usados por nuestro enemigo para desanimar a los que nos rodean. Hay muchas veces que nosotros estamos desanimando a los que nos rodean también con nuestras palabras, con nuestras acciones. Aquí nadie es santo, aquí nadie no estamos en un museo de santos, como dijo el Papa Francisco. Pero ciertamente, mis hermanos, muchos de nosotros en ocasiones estamos usando nuestro enemigo para desanimar a los que nos rodean. Y usted sabe lo que pasó aquí con este pueblo, con estos judíos. ¿Por qué cuál fue la causa del desánimo que ellos dicen? Usted escuchó, hermano, el cansancio estaba llegando a la gente. Lo novedoso de ese proyecto se había acabado. Y un ejemplo de esto, mis hermanos, es cuando nosotros estrenamos algo como una casa o un carro. Es novedoso y emocionante, pero luego se pierde lo novedoso. Y todavía tenemos que seguir pagando y limpiando la casa o limpiando el carro. Ahí pregúntese, hermano y hermana. Pregúntese eso en el Señor. Ahí comenzó el desánimo, mis hermanos. Las palabras que le estaban diciendo a ellos, vuelvo y se las repito. La fuerza del cargador desmaya ante la cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir una muralla. Ahí comenzamos nosotros, en muchas ocasiones de nuestra vida, a decir: no podemos. Yo no puedo, yo soy incapaz. Nosotros mismos somos a veces nuestro propio enemigo contra el desánimo espiritual. Cuando decimos que no podemos salir del luto, de la depresión, de la ansiedad, del pánico, del desánimo espiritual, de los pensamientos negativos, de la fatiga. Cuando no somos capaces de movernos en fe, porque nos hace falta, mis hermanos, porque constantemente estamos ante los embates de este mundo, pero tenemos fuerza y tenemos dónde ir. Y una de las cosas más grandes que nos enseña Nehemías en esta palabra es que él en todo tiempo acudía a la oración. Y todavía no ha llegado el momento en el que Nehemías le ha respondido la primera vez a sus enemigos.
a los enemigos de su desánimo espiritual. Y estuvimos hablando en la oración del día, de la primera oración del día, sobre el discernimiento espiritual. Y más adelante vamos a ver cómo Nehemías, con discernimiento espiritual, supo entregarse a la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, a mitad del proyecto llegó el desánimo, porque acordamos, ya cuando iban por la mitad, recuerden, y siguieron las amenazas. Cuando nosotros, mis hermanos, emprendamos un gran proyecto, por lo general la parte más difícil es a la mitad del proyecto. Cuando subimos una montaña y vamos a la mitad y vemos para arriba y decimos, uff, falta mucho, ya no puedo más. Y es ahí donde hay pérdida de la visión. ¿Cuántos cristianos están con la pérdida de la visión? Porque se sienten desanimados. La visión de los trabajadores, mis hermanos, estaba siendo estorbado por el escombro. Ellos decían, ahí lo escuchamos, la fuerza del cargador desmaya ante tantos escombros. ¿Cuáles son los escombros de tu vida que te están haciendo perder el camino, que te están haciendo perder la visión, el primer amor al Señor? Ellos no se estaban viendo en ese momento el proyecto a largo plazo. Vamos a ver, una madre que está cambiando lo que parece ser 50, 60 pañales al día y dice, hay demasiada suciedad, demasiada confusión, demasiado pañales, demasiado trabajo. Ella ha perdido la visión de que esto es temporal y que algún día su hijo va a ser adulto y que va a ser algo productivo para la ciudad, para la sociedad, y toda la sociedad del momento está bloqueando su visión. ¿Qué está bloqueando tu vida, mi hermano? Esa enfermedad. Esa enfermedad, esa deuda que tú tienes, te tiene desanimado espiritualmente. Los malos pensamientos, las palabras negativas, el desentendimiento de tu familia, la palabra de tu familia. ¿Quién te está desanimando, hermano y hermana? Cuidado si te está desanimando usted mismo o usted. Entonces es fácil perder la visión de la totalidad del proyecto cuando nosotros estamos en medio de la confusión. Y una de las cosas que nosotros hacemos en medio del desánimo, como lo hizo el pueblo de Israel, estos hermanos que estaban construyendo la muralla, fue la pérdida de la confianza. Cuando ellos dijeron, no podemos reconstruir esta muralla, y nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. Pérdida de confianza en la visión. Las situaciones que les rodeaban, mis hermanos, a ellos le habían resultado en una pérdida de confianza. Y cada uno pierde la fuerza y pierde la visión, entonces pierde también la confianza. Y también estaban ya perdiendo ese ánimo y ese corazón para el trabajo que ellos estaban haciendo. Porque si nosotros tomamos en cuenta lo que dice esta parte, pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ahí, mis hermanos, había pérdida de confianza y también pérdida de seguridad. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La pérdida de la seguridad y el temor, mis hermanos, pueden desanimarnos y pueden paralizarnos. Los que construían estaban temiendo por sus vidas. Y un ejemplo de eso, mis hermanos, es ¿qué tal si Dios nos dijera? Quiero que dejes tu casa, tu familia, tu patria para ir a testificar de mí hoy a Palestina.
por ejemplo, o a Irán, ¿qué diríamos? Diríamos, Señor, pero Señor, ellos odian a los cristianos y los detestan. Y quieres que yo deje todo lo que yo he llegado a amar en mi país, a mi familia, mi casita, mi carro. Y en esa situación sería muy fácil perder el ánimo. Pero si nosotros cedemos a lo que Dios quiere de nosotros y confiamos en Él, veremos que Él puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Y una pregunta clave aquí, mis hermanos, en este día, con esta historia, es preguntarnos qué es lo que nos está desanimando actualmente en nuestra vida. Porque tenemos que reconocer las tácticas del enemigo y estar preparados para responder correctamente. Nosotros tenemos que poner atención en las cosas que nos están quitando, que nos están paralizando nuestra vida espiritual, que nos están quitando la visión del mundo, que nos están quitando lo que Dios quiere. Y la construcción de aquel muro de Jerusalén ciertamente se estaba volviendo una hazaña nada fácil, mis hermanos. Reconstruir unos muros, usted se imagina lo alto de esos muros. Usted se imagina el calor, no se sabe, la fatiga y un grupo de gente, Sanbalat, los de Asdod, el árabe, Tobías, diciéndole cosas, palabras negativas, constantemente. Satanás tuvo que haber tenido un día de campo, pero Nehemías no pasó por alto el desánimo. Uno no puede pasar por alto el desánimo, hermanos. Y eso sería como pasar por alto el hecho de que un neumático del automóvil está desinflado. Aunque usted ore cuando quiera, aunque conduzca lo que quiera, nunca logrará que el aire vuelva al neumático. Usted tiene que arreglarlo, hermano. Y eso mismo sucede con el desaliento. Pásame a levantarnos, mis hermanos. Importante, mis hermanos, cuáles son las curas del desánimo en esta causa. Unificar los esfuerzos hacia una meta. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías más adelante en esta historia? Nehemías unió a las familias. Nehemías le dio una meta común contra el enemigo. Nehemías le dio una meta común para que ellos estuvieran autopreservados. Y Nehemías también le dijo, tenemos que ser unidos en nuestros esfuerzos, porque la unidad, mis hermanos, nos da la fuerza y nos alienta. Por eso decimos aquí, oren por este ministerio, porque la unión hace la fuerza. Vamos a escuchar textualmente lo que pasa aquí más adelante, mis hermanos. ¿Qué hizo Nehemías para contrarrestar? Recuerden el ataque que ya Sanbalat y los de Asdod y los Tobías y los contrarios a este pueblo querían levantarse contra ellos y atacarlos para que no terminaran los muros. Entonces, nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené a la gente que se pusiera por familias. Ahí está, mis hermanos. Unió a las familias. Eso hizo, unir a la familia. Lo primero que él hizo fue unir a la familia. Ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas, con espadas, lanzas y armas. ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? Le dio una meta común a cada uno. Cada uno tenía un objetivo. Entonces, al ver que tenían miedo, me puse de pie y le dije a los nobles, ¿quiénes tenían miedo? Las familias estaban asustadas porque los iban a atacar. Y aunque estaban armados y con lanzas, tenían miedo, mis hermanos. Y Nehemías dijo, al ver que ellos tenían miedo, me puse de pie y le dije a los nobles y a los gobernantes, al resto del pueblo, no les tengan miedo. ¿Qué hizo? Les animó.
Les animó en medio de su prueba. Recuerden que el Señor es grande y terrible y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Y cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Y a partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá. Entonces, mis hermanos, ¿qué decía esta palabra? Nehemías le dio una meta común de autopreservación a cada uno. Ahí se unieron. Tenían miedo, le dio una palabra, le dijo: no tengan miedo porque yo soy el Señor su Dios. Y qué importante la cura para el desánimo. Dirigir la atención hacia Dios. ¿Qué dijo él? Y esto es lo más importante cuando nosotros estamos enfrentando el desánimo. Nehemías volvió el enfoque al Dios de reyes y le dijo: tú eres el grande. Recuerden que el Señor es grande y terrible. Nehemías les recordó cómo es Dios, grande y temible. Nehemías les recordó a quién pertenecían y de quién era la obra de que ellos estaban realizando. Mis hermanos, cuando nos enfrentamos a una situación que crea temor en nuestro corazón, debemos recordarnos a nosotros mismos la grandeza de Dios. Y hacemos eso por medio de su palabra. Creyendo en su palabra, mis hermanos. Y dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ahí está, mis hermanos. Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor es la fortaleza por los siglos. Mis hermanos, nuestra confianza tiene que ser más profunda que las circunstancias que nos rodean. Tienen que ser el ancla de nuestro barquito de papel pasando la tormenta. El ancla debe estar seguramente atorada en la tranquilidad del fondo del mar para que el barco no sea llevado por el caos del viento y en las olas de la superficie. Nuestra confianza tiene que estar enfocada en Dios en todo momento en nuestras vidas, mis hermanos. Y una de las cosas que debemos para sanar el desánimo espiritual es mantener un equilibrio en la fe y en la acción, mis hermanos. Nehemías, usted lo escuchó, animó al pueblo a seguir trabajando y luchando mientras confiaba. No tengan miedo. Lo que el enemigo quiere es que se pare la acción. Y aunque había cambiado un poco, todos tenían una tarea todavía. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Y mostrar una espada en la mano y una herramienta de construcción en la otra, después de cambiar la espada, mis hermanos, hay que cambiarla por una Biblia. Y la herramienta por estudiar la palabra como lo estamos haciendo en este día. Y ya vimos Efesios 6. ¿Contra quién es nuestra lucha? Dios nos ha dado la armadura, mis hermanos. Tenemos que tener ese balance de confiar, trabajar y luchar. Mis hermanos, una de las cosas para ser libres del desánimo es determinar un sitio de reunión. Nehemías puso un punto de reunión y su mensaje era: no traten de luchar solos. Hay más fuerzas unidos. La unión hace la fuerza. Tenían que unirse para luchar y a la vez reconocer que Dios es el que les puede dar la victoria. Mis hermanos, no hay tiempo o lugar de pelear entre nosotros mismos. Tenemos un enemigo común. Dios no quiere que seamos solitarios, sino que luchemos y trabajemos todos unidos.
Mis hermanos, ahí nosotros vemos que una de las cosas que hizo Nehemías contra el desánimo espiritual fue desarrollar un ministerio de servicio y dedicación a los otros. Porque Nehemías los ocupó en un servicio a los otros. Uno cuidaba a otro y otro estaba pendiente del otro. Tenían una dedicación fuerte a la obra y uno al otro. Nehemías no solo animó a la gente, sino que también puso el ejemplo. Mis hermanos, no se cambiaban de ropa, sino solo para bañarse de vez en cuando. Ahí en ese texto lo dice. ¿Usted quiere saber cómo puede sentirse miserable? Viva por sí solo. Viva por sí solo. Piénselo en sus propias necesidades, en sus deudas, en sus deseos, en lo que usted quiere, en lo que le place. Niéguese a amar y a ser amado. Si estamos desanimados, tenemos que quitar el enfoque de nosotros mismos y servir a otros. Y hoy, al terminar esta reflexión, hermano y hermana, te pregunto, ¿qué es lo que me hace falta para acabar con el desánimo actualmente? El desánimo en realidad es una enfermedad interna y comienza en la duda de nuestro interior. Por nuestro temor, por nuestras exageraciones negativas y por nuestras cosas se va multiplicando y nos lleva a ser inútiles y completamente derrotados. Nos volvemos presa fácil del enemigo de nuestras almas, el cual se hace cargo de nosotros y anula nuestros esfuerzos. Y puede ser difícil manejar el desánimo, pero ciertamente no es imposible. Recuerda, hermano, no es una enfermedad mortal. Cuando hay desánimo, debemos confiar, trabajar y luchar. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, se damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu misericordia, por esta palabra leída que trae paz. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por cuántos hermanos son levantados en este día, Señor, contra el desánimo espiritual. Gracias, Señor, bendito Dios, por este primer día en el que tu palabra ha sanado, en el que tu palabra nos saca de la duda. Bendito Dios, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones. Cristo, queremos verte, queremos sentir tu presencia, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos, Señor, tu gloria, tu poder y tu misericordia en nosotros, Señor. Bendito tú eres, Señor, gloria, alabanza a ti, Jesús. Te bendecimos con la paz, con la gloria, con la misericordia, Señor. Todo lo esperamos de ti, Señor. Bendita sea tu presencia sanadora, presencia que cambia, presencia que libera. Gracias, Señor, por tu palabra, que no hay más bella oración que el escuchar tu palabra y sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias por levantarnos en este día. Mis hermanos, que el Espíritu Santo Consolador nos proteja y nos bendiga siempre, y que nos dé la fuerza para vencer los obstáculos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, que en este día sean fortalecidos y que usted pueda volver a escuchar esta prédica si le hace falta. Esta reflexión. Seguimos en el día número 2, orando y glorificando el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y les proteja siempre. Shalom, shalom.